Cajicá se localiza en la sabana de Bogotá, a 2.558 metros de altura. Su relieve es plano, con pendientes suaves que drenan hacia el río Bogotá y el río Frío. El clima es frío templado, con una temperatura promedio de 14 a 15 grados. Se identifican vías estratégicas como la vía Chía-Zipaquirá, Chía-Tabio y Bogotá-Sopó, que lo conectan con el departamento y la capital. Además, el municipio está rodeado por zonas de gran importancia hídrica, como el río Bogotá y la cuenca alta del río, lo que refuerza su valor ambiental. En el paisaje urbano destaca el crecimiento acelerado de conjuntos residenciales y equipamientos, mientras que en el paisaje rural se observa fragmentación y presión urbanística. Cajicá es, en síntesis, un municipio en constante transición entre lo urbano y lo rural. Cajicá tiene hoy más de 104.000 habitantes. La migración desde Bogotá ha acelerado su crecimiento y diversificado la población. Predominan los estratos 3 y 4, aunque los estratos 5 y 6 siguen en crecimiento. A nivel cultural, persiste un arraigo campesino y agrícola reforzado por festividades religiosas. El patrimonio histórico se reconoce en la iglesia colonial, la estación del tren y el puente del Común, que son mojones culturales y parte de la identidad colectiva del municipio. El área de estudio corresponde a 2.351 hectáreas en Cajicá, seleccionadas porque integran elementos de la estructura ecológica principal y al mismo tiempo componentes de interés cultural y urbano. La zona se ubica entre bordes hídricos como el río Frío, el río Bogotá, que actúan como límites naturales y bordes artificiales como la vía San Juan del Camino. Estos marcos permiten analizar cómo lo urbano y lo ecológico interactúan en el territorio. Este sector se caracteriza por la presencia de veredas rurales como Canelón y áreas suburbanas en transformación, lo que refleja el proceso de transición entre campo y ciudad. Además, aquí confluyen usos agrícolas, zonas de conservación y nuevos desarrollos residenciales. La metodología aplicada incluye la revisión de documentos normativos como los PBOTs y las lecturas referentes como Lynch, Hugh y Clement, y la interpretación cartográfica. Esto permite no solo describir el espacio, sino analizar cómo la ecología, la cultura y la urbanización se superponen en la construcción del paisaje de Cajica. La vía Molino Manas y la zona de reserva forestal conforman el borde suroccidental del área de estudio. Allí se evidencia la tensión entre la urbanización y las áreas de protección, que deben asegurar conectividad ecológica, pero sufren presión de usos rurales y suburbanos. El río Bogotá, en el borde oriental, actúa como un límite mayor y conecta el municipio con la estructura ecológica regional de la sabana. En el borde norte, la quebrada de la Cruz funciona como un límite natural y conector hídrico. El borde sur está definido por la vía San Juan del Camino, un eje que articula flujos urbanos y rurales. Finalmente, el río Frío dentro del polígono presenta conflictos de erosión, contaminación y ocupación de rondas, reflejando la brecha entre norma ambiental y realidad territorial. La estructura ecológica principal de Cajica articula el territorio a partir de sus bordes y ecosistemas estratégicos. El río Bogotá, en el borde oriental, delimita el municipio frente a Sopó y actúa como corredor regional de conectividad y regulación hídrica. Al suroccidente, la vía Molino Manas y la zona de reserva forestal conforman un borde de protección, conservando la cobertura vegetal en los corredores verdes de la sabana. En el norte, la Quebrada de la Cruz funciona como borde natural, además de mantener la conectividad hídrica con el río Frío. El borde sur, definido por la vía San Juan del Camino, refleja un límite artificial que también introduce fragmentación en el paisaje. A esto se suman otros afluentes como la Quebrada de la Tenería, humedales como la Esperanza y la Florida, y lagunas como León y Prado, que funcionan como reservorios de biodiversidad y memoria cultural del agua. En conjunto, estos elementos no solo son límites físicos, son conectores ecológicos y paisajísticos cuya integridad está amenazada por la fragmentación y la presión urbanística. Según la ecología del paisaje, Cajicá se entiende como una matriz formada por áreas naturales, agrícolas, suburbanas y urbanas. Las matrices urbanas
Son paisajes en transformación con urbanización dispersa y fragmentación. Las consolidadas, como el centro urbano, han perdido funciones ecológicas, pero siguen siendo claves en movilidad y flujos de recursos. Aquí es vital diferenciar continuidad y perforación. La continuidad facilita dispersión de especies, flujo de agua y recursos. La perforación, causada por las carreteras y construcciones, interrumpe la conectividad y degrada los parches. Es por ello que los corredores ecológicos son indispensables para reducir la fragmentación y fortalecer la resiliencia del ecosistema. Siguiendo a Kevin Lynch, el área se organiza por bordes, senderos, nodos, hitos y distritos. Los bordes hídricos son los principales. Al norte la Quebrada de la Cruz, al suroccidente el Río Frío, al oriente el río Bogotá y al sur la vía San Juan del Camino. También se reconoce la vía Molino Manas y la zona de reserva forestal como bordes artificiales. Los ríos con curvas favorecen biodiversidad, mientras que los bordes rectos como las vías reducen conectividad. Los senderos incluyen rondas hídricas y canales de drenaje, aunque con baja conectividad transversal. Los nodos se ubican en el puente sobre el río Frío y las intersecciones viales. Los hitos combinan referentes culturales, la iglesia, la estación del tren, con humedales y lagunas. Los distritos muestran el contraste entre el casco histórico y su urbanización. Esto confirma la necesidad de reforzar la conectividad mediante corredores y bordes integrados. El análisis diferencia nodos artificiales y naturales. Los artificiales incluyen cruces viales, plazas y estación del tren, que concentran actividad humana. Los naturales están en intersecciones como el cruce sobre el río Bogotá, la canalización de la Quebrada La Tenería y la unión de la Quebrada de la Cruz con la vía Zipaquirá. Entre los hitos culturales destacan la iglesia principal, la estación del tren y árboles nativos. Entre los hitos ecológicos, las lagunas León, Prado, Pantano y Sereneos y los humedales La Esperanza, La Florida y La Palma. Finalmente, se identifican barrios como La Capellanía, Casco Histórico, Santa Cruz, Gran Colombia y Rincón Santo, los cuales muestran cómo lo urbano se entrelaza con lo rural, reflejando el proceso de su urbanización. Así, el patrimonio y elementos ecológicos se integran en la configuración del paisaje urbano. De este análisis se derivan 4 conclusiones principales. Primero, Cajicá enfrenta el reto de equilibrar expansión urbana y conservación ecológica con el agua como eje articulador del territorio. Segundo, la lectura de Kevin Lynch muestra cómo bordes, senderos, nodos e hitos estructuran la percepción y la identidad urbana. Tercero, desde la ecología del paisaje, la continuidad y conectividad mediante corredores son esenciales para contrarrestar fragmentación y fortalecer resiliencia. Finalmente, autores como Ogg y Clement insisten en ver el agua y los bordes verdes como infraestructura viva y valorar incluso los paisajes marginales como parte del sistema ecológico. En conjunto, estas relaciones evidencian que la sostenibilidad de Cajicá solo puede lograrse integrando ecología, cultura y urbanismo en un solo modelo de ordenamiento.